Bueno, ya. A ver, tenemos que estamos en la partición del disco. Vamos a la transferencia parcial de capacidades. Vamos a la recombinación. Tron sería, pongámoslo de la siguiente manera. Tron es I igual a I sub W I sub B, ¿cierto? Bueno, tenemos el disco de identidad completo. Hay un anfitrión degradado que sería nuestro I sub W blanco I sub W blanco. Ya vamos a ver por qué nos encontrábamos, por qué cruzamos caminos en India. Casi siempre vamos acompañando a alguien. Pero después de que a ti te toca, te dicen como, mira, este es tu documento, no sé qué, vas a terminar llamando por teléfono a los laboratorios de Apple y te van a decir, sí, claro, tienes que llegar a Amritsar, tienes que llegar a Mumbai, tienes que llegar a Nueva Delhi, tienes que llegar a alguna de las ciudades de la India porque en India están los laboratorios. Entonces por eso a veces como que el uniforme es color blanco espiritual, Shiva Shiva Shambho. Y em, como que la serie hace un hincapié muy importante en eso. Puede que sea un renegado, puede que sea reaccionario, puede que sea contracultural, pero no es de sombrero negro. Por nada del mundo. Es como que no coincide. Y en ocasiones se habla de lenguaje como mal hablado que dicen así como, claro, no, si es que somos sombrero negro porque Apple es fundamental para nuestra teoría. Hombre, no es tan cierto. Eso es como un insulto ahí gratis, pero no es tan cierto porque no hay compatibilidad con nada de eso. Y para efectos se nota que no hay compatibilidad para nada de eso, justamente porque a veces la gente dice, no, con Kali Linux yo puedo matar a quien sea. Y van y le corren una ejecución de zona DNS a un servidor de Apple y no le sale ninguna respuesta. Y buscan en otras empresas, Mitsubishi, Siemens, Schneider Electric, y les sale un chorrero de información que es lo que tienen todos ellos en la red. Y le ponen un Apple y no sale nada. No te dice acceso prohibido, vigilado por Snowcom, financiado por Concord. No te dicen nada. Simplemente te sale el siguiente prompt y te deja el código de la terminal. Le dices todo el mambo de comandos que pide el Kali Linux para destrozar a un ser humano. Y le das enter y vuelve y te sale vacío como si no hubieras escrito nada. Eso es compatibilidad universal y es diplomacia y fuck you so much. Em, Entonces, el apariencia más el código negro residual con Tron. Luego tenemos que Beck más el renegado, que sería el próximo Tron. Eh, Viene lo del tema del traje de luz blanco. Luego viene la codificación, que sería como una definición parcial. La palabra parcial sería de entre parcialidad y seguridad, pero parcial en el sentido de que todavía no está muy definido. Y ante lo de seguridad viene el subconjunto de capacidades, luego la reconfiguración de protección, partición, recombinación del disco de identidad, la mitad blanca se transfiere a la negra, o sea, pues no se transfiere a la negra, sino que la negra permanece y aquí todo el centro de nuestra conversación. La mitad blanca. Y a mí me da risa, güey. Todos esos script kiddies, esos niños de 12 años entrenados para destruir con Kali Linux, que los entrenaban en Open English Junior para enseñarles a ser hackers desde niño y todo eso. Y cuando cumplan 17,
y quieran enderezar sus pasos y la industria les dé la espalda y todos les digamos que no les vamos a perdonar haber hecho eso, van a aprender una lección y es a no entrometerse en este tipo de profesiones de tecnología digital, porque en este tipo de profesiones tu fama y tus acciones preceden tu destino, weón. Así que si algún día utilizaste Kali Linux para matar a alguien, todos lo sabemos, o sea, ese chismecito de que todo lo que pasa en Kali Linux es sagrado y secreto por una VPN es falso, que por un proxy que no sé qué es falso porque va a la red, siempre hay un programa de C para poder leer todo eso, queda el registro en la terminal de Unix, queda el registro en la terminal de Darwin, así que cualquier usuario de Linux, cualquier usuario de Mac se va a dar cuenta y te van a cerrar la puerta en la cara. Por eso yo siempre digo como esos sistemitas de poca monta de pacotilla como Kali Linux y cualquier arquitectura negra de Dark Arch son una basura por eso, porque destruyen tu vida, destruyen tu futuro. Hoy puede que te sientas el rey del mundo destruyendo gente. Mañana cuando estés pobre, solo, miserable, indigente, igual que todos esos hackers que han ido a prisión 3 veces y que han salido y se han convertido en indigentes, ahí vas a aprender la lección y te va a tocar dedicarte a otra cosa completamente diferente porque esto es muy serio. Entonces también hay que tratarlo con mucho respeto. Aquí viene la parte de que la mitad blanca se fusiona, pero la negra permanece. Entonces la mitad blanca I sub W se transfiere. La negra sería I sub B. La negra permanece. Y para efectos de torear al torito, I sub B, mayúscula. Y también hay una B ahí, pero no tiene nada que ver con ellos. Nunca ha tenido nada que ver con ellos, nunca va a tener nada que ver con ellos. Y es tanto así que quizá tú lo ves en los que a veces tratan de causarle daño a los sistemas de Apple con la obsesión de que son malos por algo. Tienen esa idea tan religiosamente patética, tan cristiana, de que están los buenos y los malos. Y son readolescentes. Eso es una relación, como un razonamiento readolescente. Que entonces los malos y que entonces se haga justicia y que todos esos conceptos de adolescente se notan mucho. Y tienen esa idea de que si destruimos a Apple y si destruimos todos los iPhone, vamos a lograr la justicia. Y como que pues ahí hay que ver que la justicia uno no existe y dos, la que hay es cara. Eso no es así de que yo vengo y destruyo una empresa, no pasa nada y hago justicia, no. La justicia es re cara para implementarla, güey. ¿Cuánto vale tener un edificio para jueces? ¿Cuánto vale pagarle a un juez? ¿Cuánto vale pagarle a un jurado, a unos abogados, a unos policías que te van a partir los huesos si no te comportas? O sea, todo eso es re caro, güey. Y eso es plata porque son recursos humanos. Y la justicia no es barata, no seas huevón. Un buen abogado no te baja los 17 millones. No seas tonto, no busques problemas, estúpido idiota. O sea, bueno, si te vas a buscar los problemas porque tu papá tiene 20 millones en la cuenta y te los vas a gastar todos en un abogado, buena suerte porque vas a ganar el caso probablemente. O si lo pierdes porque ya fue grave y utilizaste Kali Linux, vas a dar 17 millones a la caneca y 2 añitos de prisión. Entonces, si a ti te gusta rapear, bueno, ir a prisión no es tan grave. Pero si no sabes rapear y si te da miedo en la cárcel y eres un maricón, creo que la vas a pasar negra como una pesadilla. Volviendo a esto. Modelar el disco de identidad completo, porque recordemos que ellos tienen unos discos de identidad pegado a la espalda. Para efectos, aquí hay como varias analogías interesantes. Y la primera es que el- 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 a ver, la filosofía de almacenamiento no existía. Y ahí Apple fue siempre un poco muy rebelde, porque todas las empresas decían, no, es que mira, y a Apple le rechazaron muchísimos proyectos en Occidente, o sea, en el este, en New York, en Washington, en todas esas ciudades que son más cuadriculadas, les rechazaban de todo porque les decían que, claro, para poder mantener un sistema de interactividad se necesita la dependencia de la red. Y ellos siempre les respondían, pues es como si a mí me dijeran que yo tengo que depender de la volatilidad para saber cuánto tengo en el bolsillo.
y se inventaron la volatilidad para tenernos cagados todo el día muriendo de hambre y que los hijueputas que viven arriba del Rockefeller, entonces ellos sí tengan para la volatilidad y la volatilidad para ellos y lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros y un embudo de este porte de grande y que nos jodamos todos, pero para que ellos puedan ganar, porque si ellos sí son buenos. Entonces así con esas ideas de mierda y uno en Las Vegas, güey, donde la plata fluye como cualquier río gigante, pues no compraron esa idea y dijeron, coman mierda, güey, Full House. Royal Flush, bro. Si aquí lo que hay es para afinar, entonces ese concepto de que es la dependencia de la red para poder interactuar fue suplementado por la filosofía del almacenamiento. Entonces decía uno, pues ya, yo no necesito depender de la red, yo tengo un disco duro. Chao, weón. Y se distribuyeron los primeros compus con Wi-Fi, fueron de Mac, pero como a solicitud de la industria era como, bueno, ya tiene que tener internet. Listo. Pero lo vamos a vender como nos dé la gana. Y ese como nos dé la gana es con un disco duro de 128K, cuando en una época solo había de 64K. Y siempre han sido muy generosos con esa clase de cosas, como para decirle a la industria que no sean unos tacaños muertos de hambre, que vayan un fin de semana a Las Vegas y que se ganen 2 millones de dólares si es que no tienen un puto centavo porque 10.000 dólares no se le niegan a nadie, que coman mierda y que no sean unos arrancados muertos de hambre, que trabajen un poquito y que se aprendan las reglas del juego. Entonces, y a lo bien, y eso es así, 10.000 no se le niegan a nadie. Obviamente llega el hijo de puta que todos los viernes quiere 5 millones, pero también hay gente modesta que dice, bueno, 10.000 todos los miércoles. Sí, sí, lo acepto, soy un angelito. Eh, City of Saints, yo soy un santo, soy un angelito, todo lo que me quieran decir es verdad. Sí, no, obvio, hay unos maricones endiablados asquerosos que a lo bien van y buscan 10 millones, la primera vez los dan por pura suerte y al jueves siguiente los tienes ahí buscando de a 2 millones y es como, no, weón, o sea, no podemos desfalcar a la ciudad solamente porque el modelo de economía es funcional o están dando, o sea, como que no, 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 por donde lo mires, no y punto final. Ya, entonces este tema de la identidad y este tema del almacenamiento ya no dependen de la red, es decir, si tú no quieres compartir un archivo, no tienes que conectarte a internet, no tienes que subirlo, no tienes que crear una cuenta, no tienes que autenticar, loguear nada, iniciar sesión de nada. Ya, está en tu compu y cuando llegue el momento le cambias los permisos al directorio en el que se encuentra esa cuestión y se puede compartir de manera de red y el que tenga acceso a una terminal que ingrese y el que no, que se joda. Que mire a ver qué hace, que se dedique a otra profesión, pero esta vaina, o sea, la idea de que tuviera una terminal es que los personajes que sí estudiaron matemática pudieran utilizarlo flexiblemente. Los que habían estudiado finanzas a medias, pues claro, querían el camino corto, con un trick, como saltándose las reglas, saltándose las normas, sin matemáticas, sin ciencias, sin nada, sin ningún mérito. Dame la habilidad de percibir sin concebir, etcétera. Y ante eso uno tiene que ser muy rebelde porque esa es la filosofía que dice que todos dan igual, todos dan lo mismo. Y para cierto sentido todos tenemos el mismo derecho a todas las oportunidades, es decir, las oportunidades son para todos. No es que porque yo soy pobre sí tengo derecho, o por ejemplo, no sé, soy mal estudiante, tengo malas notas, tengo derecho, pero si él es buen estudiante y tiene buenas notas no tiene derecho. No se trata tampoco de que las oportunidades son solo para los ricos, no, pero sí tienen que ser para todos. No se puede excluir a los unos ni a los otros. Eh, y creo que esa dinámica de rebeldía ante el hecho de derrotar el todos da lo mismo, no es que todos no seamos iguales, todos somos iguales de cierta manera y también somos diferentes en cierta manera, somos como un universo, pero también tenemos como muchas cosas en común. Vía religión, vía desarrollo personal. Hay que derrotarlos. Hay que derrotarlos. Y el que te diga, qué tanto, si eso da lo mismo da Bronte. No, sí es mucho y no da lo mismo y tiene muchas diferencias. Y para efectos de que no existieran diferencias, no te preocupes, yo voy a conseguirme una terminal y voy a implementar todas las hijueputas diferencias de la vida para que tú entiendas el lenguaje, las reglas, las definiciones, el por qué y el cómo. Eso es derrotarlos. Implementar un lenguaje de programación completito y que quede bien, bien definida la película, bien clarita. Entonces uno modela este tema de la dependencia de almacenamiento en frío, que es lo que se llama cold storage, eh, con la dependencia de la red, haciéndolo al estilo Able, que es de la siguiente manera.
Luego tenemos que el disco de identidad completo es CAMK, donde el código o su apariencia de color blanco, aquí hay un pequeño spoiler, el código o apariencia es de color blanco, es C. Ahí, what the fuck. La autenticación es A. La memoria y el estado del servicio, que son dos cosas totalmente diferentes y hay que decírselas. Ah, no, pues entonces pongamos un cable y salimos de TCP a donde haya que llegar en una cuenta de un navegador. Ah, ya, y si no hay ancho de banda, si llueve, como huevón, ¿no? Es como un poco ignorante también, todo un tarado de mierda opinando. Ese fragmento de memoria o estado, o de memoria y estado, es M, y las claves de capacidad son K. Entonces ahora vamos a particionar como lo haría Tron, que tiene la misma cara de Steve Jobs, es muy fuerte, weón. Y bueno, aquí se empieza a poner buena la película, porque si bien no te estoy diciendo cómo hacerlo, si tú coges estos símbolos y a cada símbolo, por ejemplo, I sub B y W, le asignas un programa, una variable, una constante, vas a obtener bastante, o sea, resultados bastante entretenidos, te lo garantizo. Esto sería cuando Tron particiona, pongámoslo acá, Tron particiona, acá tenemos la fusión de Beck como una unión controlada, que sería I', porque claramente esto pasa en 2 segundos. Y he ahí el hecho más difícil, que uno diría como, ah, bueno, no pasa nada. Tengamos paciencia. Pero si tú tienes 19 años, ya terminaste el high school, ya hiciste toda la cuestión, y de repente pasan 2 años y saltas del 1 al 32, y es una unión controlada, si tú miras para atrás no encuentras un i demorado con un array enfrente, ¿no? Encuentras un i' desmadrado, lo cual está bueno y es ideal, pero hay que tenerlo en cuenta también como que la ansiedad no solo viene de la negatividad de la mente humana, también viene de la positividad. Cuando estás ya demasiado positivo, proactivo, toda la vaina productivo, hay como cierta ansiedad de perfeccionamiento, de perfeccionismo, toda la mierda, que eso es re malo. Hay que cuidarse mucho de eso. O sea, como que todo es tóxico. La positividad es tóxica, la negatividad es tóxica. Todo es malo, todo es malo. Y uno es un santo que camina
el camino neutral. O sea, yo, si sale algo buenísimo, con argumentos buenos, resultaba de mi productividad, resultaba de mi esfuerzo y de mi disciplina, yo no me voy a basar en eso para mover mi vida. No voy a llegar a mi casa diciendo, tengo 7 medallas encima de mi uniforme. ¿A quién putas le importa eso, weón? Lo que les importa es que sigan viviendo su vida normal y que no cambie todo solamente porque a ti te va bien en tus proyectos, en tus ideas. Sí, o sea, fuck you, son solo ideas. Si alguien llega a mi casa diciéndome así, pavoneándose de que ahora soy el mejor profesional de la vida, yo le voy a decir, fuck you, bro. No me interesa, yo no quiero saber nada de tu profesión, quiero saber de ti, de tu corazón, de tu mente. No, es que estoy repositivo y bancate 3 días hablando de la misma mierda porque quedé sobreestimulado. O sobreestimulado porque las cosas no salen como uno quiere, porque las cosas no se organizan. Sí, entonces todo es malo, pero uno es bueno. Ya. Eso sería la fusión, como una unión, y sí, todo bien, se van a ir ligando las cosas, van a ir quedando soldadura, va a ir sobrando cosas que uno, oh, mira, ahora quedó así, sí, es que estábamos soldando, uy, recontrolado, reuniforme, para evitar saltos, picos, como que siempre se ponen valores negativos justamente por eso, porque el limitador permite que se atenúe contra un muro de cemento que no lo puede correr ni su santa madrecita, y de esa manera evitamos picos agresivos o cuestiones que puedan lastimar el parlante. Lo mismo pasa aquí, controlaba toda la vena para hacerlo lo más uniforme. Como que pareciera que nunca se va a fragmentar, nunca se va como a dividir. La fracción de capacidad e integridad tras la fusión, porque no sé si te ha pasado, no sé si te has dado cuenta, que a veces uno reinstala y compara con instalar una actualización del sistema operativo siguiente y el compu queda congelado y se ve como en cámara lenta y uno es como, jueputa, ¿por qué hice esta estupidez? Soy un bruto, borrar, reinstalar. Y bajas 2 cambios y la hueá se dispara. Bueno, la fracción de capacidad e integridad tras la fusión, como en qué valores de disponibilidad está toda esa integridad. Sin eso, bueno, tiene su explicación obvia, ¿no? Como que de uno u otro modo, si tu vehículo soporta 10 toneladas y tú le pones 26, o si tiene 15 toneladas y tú le pones 26, va a agonizar, güey. Se hace el doble.
Ya, entonces esta es la fracción de capacidad. Bueno, por sobre todo las cosas de integridad, fracción de capacidad y también funciona como fracción de integridad. Bueno, ahora que estamos en la codificación, partir es como particionar una palabra de código o un secreto que está relacionado con el reparto de secretos, pero aquí las partes son asimétricas y especializadas por el rol. ¿Qué es el rol? El rol de género. ¿De qué le sirve a la humanidad tener tu género en la vida? ¿Y cuál es el rol de género? O sea, ¿de qué te sirve ser binario? ¿De qué te sirve ser de mente cerrada, chauvinista o de mente abierta? ¿De qué te sirve? ¿Cuál es el rol que cumple ese género? El rol de género. No siempre se preguntan en antropología y el desarrollo de la anatomía masculina, siempre le preguntan al hombre, ¿para qué sirve usted? ¿Cuál es el rol de género que usted tiene? El de la mujer es muy obvio, pero el del hombre nunca es tácito, nunca está implícito. Le toca a uno elaborarlo, le toca a uno desarrollarlo. Y hay gente que se rinde por el camino y dice, yo no me voy a inventar una mierda. Yo renuncio y que me den beneficios y que me den la habilidad de percibir dinerito sin concebir y punto. Lo cual es bastante incorrecto en bastantes descripciones y para muchos efectos es re incorrecto porque pues no es, o sea, como que una vida que multiplica vida no puede vivir por sí sola, entonces el derecho es implícito. Pero en tu caso, arréglatelas como puedas, y ese no es tu problema, tú no tienes esa dificultad, tú no tienes esa necesidad, por decirlo de alguna manera, esa imposición, esa ley, tú no tienes nada de eso, entonces ¿cuál es el rol de género? ¿Para dónde vamos? Aquí es parecido y está especializados que son asimétricas y que son especializadas por rol. Entonces, desde la seguridad, desde la perspectiva de seguridad, porque aquí todo lo que tiene que ver con Tron es seguridad del garaje de Able. O sea, todo lo que pasa dentro del garaje de Able es como en la narrativa y la dinámica de desarrollo de la literatura de Tron es para proteger el garaje de Able y la única manera en la que la serie aborda el tema de proteger el garaje de Able es con un programa de seguridad que se llama Tron. Entonces, desde la perspectiva de seguridad es delegación parcial de capacidades con autoridad residual en Tron. Entonces, esta delegación o sea, que es parcial, entre comillas, sí, entre comillas, no, de capacidades, delegación parcial de capacidades, con autoridad residual. O sea, sí es cierto que tiene cierta autoridad, pero no tiene un dominio del sistema, no tiene un registro de zona, DNS, hay muchas cosas que no van a existir para uno nunca. Por ejemplo, cuando uno entra al sistema de seguridad y te dicen, te permitimos que operes con nosotros. Ojo, te meto a la cárcel si intentas repararme Apple Pay. Todo lo demás, haz lo que quieras. Y así hay por ahí pequeños límites bastante agresivos también. Y tienen su plan B. En otras empresas no es tan importante. Para otras empresas, la verdad, como que son más flexibles. Para eso son de mente abierta. Son cerrados para otras cosas. Y así pasa. Entonces, obviamente, al nivel de un sistema operativo de red pareciera que tú tienes autoridad, pero en realidad son solo permisos. Lo que tienes son autorizaciones de acceso y privilegios de acceso y de ingreso. Pero como tal, la autoridad está en otra parte y como que a veces uno queda un poco pensativo, o por lo menos a mí me pasó al principio, porque no hay oportunidades para proyectos que sean relacionados con sistemas más delicados, con cuestiones más importantes, porque uno quiere apoyar y contribuir al ecosistema en su totalidad. Y te dicen, no me tienes que estar preguntando a cosas, no me tienes que estar preguntando esa clase de cosas, no me tienes que estar dando ideas, no tienes que estar opinando, no tienes que estar leyendo, no hay documentación oficial y todo lo que te digan son mentiras y yo los voy a demandar. Entonces como que ahí uno aprende que el jefe es el jefe y no entiendo cómo hace su trabajo, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que me da unas instrucciones que yo entiendo, que sé cómo interpretar, ¿sí? Entonces para mencionar que si bien Tron no tiene autoridad y pareciera que la tiene, podemos expresarla como I sub B. Bueno, como caso límite, tenemos aquí una cuestión importante. Hay una transferencia. Bueno, digamos que la IB, pero definámosla, porque si no, no va a quedar delegación parcial de capacidades
con autoridad. Te lo va a poner como autoridad, pero no te la creas. No es autoridad, no tienes autoridad sobre el sistema. Tienes una serie de privilegios de acceso con los cuales te toca ser muy responsable y quizá te paguen y quizá te enlacen con la vaina, pero no te creas la película que es autoridad porque en muchas ocasiones lo persuaden a uno de esa manera y como, pero usted puede, usted tiene autoridad, hágale. No es cierto que no tiene autoridad, eso es re falso. Y es mejor saberlo desde el principio, antes de que llegue todo eso. Residual en Tron. Delegación parcial de capacidades con autoridad residual en Tron es I sub B. Y luego tenemos la transferencia incompleta. Por eso te decía que no te la creas, ¿me entiendes? Porque finalmente tú no tienes el disco de Tron. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el MacBook Pro, no era el MacBook Pro mid 2012. Yo lo tuve recién salió, así como a un mes de que salió. Renuncié a todos mis instrumentos musicales los vendí todos para poder comprarme un MacBook Pro de la época que estaba como en $1,200. Era la nave más potente del momento, pero no era el de Steve Jobs, el que él utiliza para timonear el barco de su empresa. Sí estuvo diseñado por él y los personajes que lo implementaron en Colombia, en Bogotá, y como que dijeron, ya, estos son los componentes para este personaje, se los ponemos, estaba, funcionó. Pero por eso te decía yo, o sea, como que uno no tiene autoridad, a pesar de que está custom para tus habilidades, hay una parte incompleta. Siempre va a haber una parte incompleta. Que la vamos a representar. Y Beck después se le va a revelar a Tron y le va a decir, pero hijo de puta, yo quiero ser Cyrus. Y Cyrus está más allá del bien y del mal. Porque él ya hizo su tarea, él ya se graduó de Tron. Él ya se graduó de renegado, él ya se graduó de rebelde, él ya se graduó de resistencia, él ya se graduó de muchas vainas y ya no le importa nada. Y él construyó su propia ciudad al interior de una elipse, que es una espiral gigantesca a la cual no se puede entrar y si se entra no se puede salir y se queda atrapado en un espejo. Y él vive allá adentro y es una ciudad gigantesca de una sola persona. Entonces ahí ya las reglas cambian y Beck se siente como psicológicamente afectado. Ese es fuertísimo, porque él dice, ¿y qué pasa si yo fuera como Tron y viviera en una isla de hielo en el fondo de un desierto polar? Entonces pues, Tron nunca le dice que no. Le dices que él no puede intentarlo de esa manera para protegerlo, que no puede intentarlo de esa manera, que está muy loco porque le faltan muchas capacidades, le faltan muchas habilidades y sobre todo no tiene la infraestructura para hacerlo. Representémoslo como capa valor aproximado. Y aquí viene un punto importante. Si A sub W fuera clonable, hay una fuga de identidad. O sea, no en el sentido del desarrollo humano y sentido personal, no, sino como que la identificación, el PID del programa, el identificador de proceso, fuera clonable, ese identificador de proceso puede esparcirse por una red y eso es lo que causa, por ejemplo, se puede ver representado como una tormenta broadcast. ¿Cómo se dice broadcast en español? Maldita sea. Y CCCI en inglés, ¿por qué cometí ese error? ¿Cómo se dice broadcast, weón? Toda mi vida he hecho únicas, múltiples broadcast bueno, una tormenta de difusiones. No sé cómo se llama. ¡Ah! Sí, si fuera clonable, habría una fuga de identidad, lo cual es terrible. Y le va a pasar, después va a pasar. Y toca vérselas ahí como matemáticamente, cómo se explica para poder cómo interactuar con la vaina y solucionarlo. Hay otro muy delicado también,
que es cuando la T, la supuesta T, es falsificable sin KW. Entonces se falsifica sin el KW real. Y ese es como, hay casos límites. Después está el doble gasto de credenciales. Yo no sé si tú has visto esa serie televisiva donde hay unos niños que tienen síndrome de Down y tienen un lenguaje súper ofensivo, pero están muy tranquilos diciendo todos sus insultos. Y tú les preguntas que cuál es su gasto de credencial y algunos les respondían como no tengo credencial y otros respondían solo tengo credencial para una región en específica. Otros decían véndeme tu credencial y yo prometo utilizarla solo para fines correctos. Y así, y entonces uno dice como es que es este uso de credenciales. Y es como que entre una región y otra se pueden comprar y se pueden vender credenciales de identificación. Y esto lo que fomenta es que haya pluriculturalidad. Es decir, que venga una persona de una cultura diferente, de una sociedad diferente, de una ciudad, de un lugar, de una región diferente y que haya leyes para esa persona. Y que las leyes de su país apliquen en cualquier país, por ejemplo. Entonces, si tú vas a un lugar B, como que tu gobierno no renuncia porque te saliste de la dictadura, sino que dice, bueno, está bien, ya yo lo acompaño. Sí, cosas así. Y en este caso, uno de los casos límites es el doble gasto de credenciales. Pero otra muy importante es que hay revocación si Tron se restaura. Y ese es un punto filosófico importante. Porque Tron no se va a restaurar. Tron tiene una herida de casi más de medio cuerpo, con unas cicatrices brutales por todas partes. Ya no lo recupera nadie. Por eso le dice a Beck, le dice, yo no tengo tiempo para estar gestionando mi empresa. Yo tengo que estar en una cámara de recuperación porque estoy vuelto mierda, weón. Y cuando él pasa, como no son rayos X propiamente, son rayos plasma, que es como una luz verde que es líquida, es como un gel para poder observar a la persona por dentro. A veces uno dice, no, pero es que los rayos X para poder observar al ser humano por dentro y no sé qué, y es como que esa mierda te va a derretir. Si fuera por eso, te metes dentro de una plancha, la conectas y la prendes y listo, da lo mismo. Pero con los rayos plasma es un gel y te ponen enfrente de un gel. Y la cuestión permite visualizar cómo estás por dentro. Cuando, por ejemplo, las personas son idiotas, como en Jackass, y se comen un carrito de plástico y los ponen enfrente del gel y sale el carrito dentro del estómago. Bueno, cosas así. Pero Tron no se va a restaurar, Tron no se va a mejorar. Tampoco se va a morir. En fin. Eh, ya. Fundamentos matemáticos. Menos charla y más fundamentos matemáticos. ¿Cuánto tiempo lleva este video? Ah, no, pues ya casi toca terminarlo. Así que, puyar. Ay, maniquis. ¿Qué dice? Entonces pensémoslo de la siguiente manera. Fracción de capacidad y privilegio efectivo. Un poco como cuando te dicen, son 5 años de prisión efectiva y tú llevas 3 años en prisión porque el proceso se ha demorado mucho porque bueno, tú no, la persona así como que asesinó a una mujer, luego la enterró viva, luego le partió los dedos tratando de guardarla dentro del baúl del vehículo para transportarla al lugar donde la enterró viva y sigue 3 años convenciendo al abogado de que él es inocente, de que él no la mató. Y le dicen, weón, entre más joda usted, más fastidie, más se va a demorar el proceso.
Son 5 años de prisión efectiva por lo que usted tiene. O sea, le va a durar aquí de pasar de 5 años, que es liviana, una prisión de 5 años es liviana, a 8 años que ya después de que son 8 años ya se cagó y está metido hasta adentro y ya mínimo 9, 10 por los temas disciplinarios. De que yo, la verdad, si fuera a prisión al segundo día asesinaría a alguien para ganar respeto y a pesar de que asesinar a una persona es grave, después de hacerlo dentro de una prisión no te van a decir nada. Te van a dar así como un año más. 2 años más, si no está grave. O sea, si lo haces por fuera de la prisión, sí se vuelve grave. Entonces, para ganarte el respeto y toda la mierda, más o menos 30 por el culo te dan 10 años. Le dan a la persona 10 años. Entonces, eso de que se puede, es como un poco falso. Y hay un privilegio efectivo, es decir, hay limitaciones. Y como decía Contraataque Masculino, no es que el mundo es justo y todo es perfecto. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que justamente porque el mundo es injusto, porque la vida es incorrecta, porque nuestras sociedades nunca fueron civilizaciones y no hay una comprensión del ser humano, que por esa razón es que todos los profesores de física que son buenos matemáticos llegan a la conclusión de que la vida es difícil, de que la vida no es el paraíso de Adán y Eva. Sí, Adán y Eva puede ser muy bonita la idea y todo lo que uno quiera, pero no se puede. Por el modelo económico, por el modelo de globalización, por el modelo tecnológico, el desarrollo, los anhelos de las personas, nada de eso coincide con el jardín de Adán y Eva, que es sobre lo que está montado la sociedad de Occidente. Por eso tan pro Occidente me carga un poco. Tron originalmente tiene 40 tokens de capacidad. La mitad blanca aporta 22. Beck tiene 8 toques locales sin solaparse, como que sin sobreponerse. Y uno puede calcular capa igual a 22 entre 40. ¿Cierto? Y la fracción del conjunto completo de Tron tras la fusión la podemos expresar como 30 sobre 40. Vamos a nuestra calculadora un momentito. Y ponemos que hay una fracción 22 entre 40. O sea que capa cero coma 55. Luego 30 entre 40 sería 0,75. Entonces ahí como manera de revisión rápida, capa es igual a 0,55 para la parte transferida después de eso tenemos que hay un conjunto, conjunto único que está combinado y que tiene como valor el 75%. Ese 75% corresponde a las claves originales de Tron. Tiene el 75% de las claves originales de Tron. Por eso a veces te dicen, tú ves a varios personajes así como que son, eh, no sé, guerreros de la red,
entusiastas de la red, sí, como bien, bien activistas de la red y casi todos utilizamos la misma contraseña para todo, porque detrás de todo eso hay un constructo para que esa contraseña sea así imposiblemente vulnerable, o sea, imposible invulnerable, como muy, muy, muy invulnerable, y también por poner a prueba el todo de las cosas, porque ¿por qué no mejor todo en cambio a nada? O sea, como no tengo nada, cojo Kali Linux, destruyo a todos, obtengo todo. ¿Por qué no la relación inversa? ¿Por qué no destruir Kali Linux en cambio de nada y obtenerlo todo? Y ahí sí sacamos un papelito y el dedito del centro de la mano y le damos un origami al papelito y sacamos con una figura de candado en un papel, se lo tiramos por la cara y ahí sí quedamos en tablas. Y ningún jaque mate ni ninguna mierda y le ponemos un candadito de papel. Ya, vamos otro. La integridad de la identidad, es decir, la integridad del proceso, después de que esa fusión ha sido ponderada. Entonces expresémoslo. Entonces a esta primera expresión que es tron segundo, por decirlo de alguna manera, aunque no es, pero bueno, ya. En fin. Segundo prima, por un lado, pero por otro lado, ese mismo componente, o sea, por un lado el uno, pero por otro lado, ese mismo componente cuando es igual a cero. Es decir, hay un equilibrio absoluto en energía y movimiento. Y aquí es donde se pone buena la matemática, weón, porque todo esto nos toca pasarlo a la calculadora por proceso. Pero bueno, ánimo, acabamos esos tres ejercicios y nos vamos. ¿Cuánto lleva esta vaina? Bueno, ya casi se va a terminar, pero todo bien. La tortura no termina, termina esta sesión. Ja, ja, ja. La diferencia de uno
Porque hay un 40 aquí. Muy buena pregunta. 40 tokens es muchísimo. Imagínate, si son 100 tokens para todos los zettabytes, brontobytes, yottabytes que pasan a diario por ahí, el 40% es muchísimo porque lo demás no está repartido en una sola empresa, sino está como en IEEE, en todas las empresas que estén registradas en IEEE, que son desde Mitsubishi hasta Porsche, pasando por todas las empresas de tecnología para hospitales, todas las fundidoras, todas las industrias siderúrgica, impresión, todas esas cosas forman el otro grueso. Tron tiene harto, weón. Por eso te lo ofrezco, te digo así como, mira, si te gustaría trabajar en esto, no te puedo contratar en Snowcom, pero te recomiendo que procures con Apple, que procures con Able, con la cuestión, porque ahí sí que está el grueso de control, entonces ahí siempre hay mucho por hacer. Bus. Ya. Entonces, dos prima o segundo prima se aproximaría
a 0,59. Y aquí la manera de interpretar es eso que la integridad puede reducirse, puede bajar si la segunda prima base de Beck es menor. Y eso hay que considerarlo siempre como una probabilidad, no como una posibilidad. Eso va a ocurrir. Es decir, lo que no puede dejar en uno que pase es que le afecte. Es decir, en la red pasan mil de cosas, pero eso no va a cambiar mi disco duro. Por eso me importa un culo. Pero saber que eso te va a afectar. O sea, es decir, va a interactuar contigo y va a ser una mierda. Como que, por ejemplo, te digan, oye, pero tú no has hecho nada con tu vida. Y tú no, pues no he hecho nada con mi vida. Y esa es la respuesta correcta. Pero lo peor es que tú no puedes responder como si no estoy en el nivel uno, necesito llegar al nivel 12 y ya terminaste el 11. No, ni siquiera terminaba el uno. Jueputa. Y luego que 12 al 13 no, al 23 y luego al 32, jueputa. O sea, straight to the moon. Pero esa integridad, entre comillas, puede descender, puede bajar si la segunda de su base es menor y siempre es menor. Así que prepárate para autoconocimiento, autoestima, motivación. Ahora, después de que está toda esta fusión, después de que pasa todo esto, después de que ya estás en 32, o sea, hiciste 0, 1, 12, 23 y 32, Tron te entrega el disco, lo fusiona con el tuyo, calibra cuánta habilidad tienes para ver en cuánto tiempo te ofrece uno que se ajuste fabricado para tus capacidades. Todos los Macs son custom, por eso hay algunos más cerdos que otros. Eh, Y la idea de eso es que cuando tienes ese compo que sí se ajusta con tus capacidades y con tu productividad y tu proyección, puedes elevar segunda sub B. Y ahí sí te enfrentas fuego con fuego. Bueno, veamos el último para irnos. El factor sorpresa. Qué basura. ¿Por qué pasan? Esta serie de cosas, esa clase de cosas pasan. O sea, a ver, la Mac es como un tanque de guerra con formato camioneta subdeportiva, es decir, divina, parece la Ferrari de las subs, pica como un hijo de puta, es divina, es cómoda, parece que esa prueba de balas porque la hueá si te tocan no pasa, no sientes ni te das cuenta, si aplastas una volqueta no te das cuenta, claro, esa es la Mac en sí, para usuario, pero ya cuando tú empiezas a como, no sé, a instalarle aplicaciones, ya no es tan usuario, ahora es consumidor. Y ahí empieza a variar un poco la definición, pero si tú programas o automatizas, se empieza a volver un poco como un área gris de si te pueden reclamar la identidad de forma extraña o no. Y si eres desarrollador, mi sentido pésame, no hay plataforma en la cual esa clase de cosas ocurran. Es decir, eh, las empresas de seguridad no existen por los usuarios. Los usuarios siempre están seguros, por lo menos en la Mac. Es imposible ingresar con un virus. Es imposible. Y desde siempre como que fue un concepto y una filosofía que se dijo, ya prohibamos la cagada de virus y no más. Y para consumidores incluso es bastante difícil obtener funcionamientos no predecibles o comportamientos extraños. Pero ya cuando tú automatizas con la terminal, por ejemplo, Reina de Copas, está siempre en un limbo que depende en gran medida de que estés en internet. eh, Y si lo hicieras offline, solo te serviría a ti, lo cual es bueno porque tienes una plataforma sobre la cual estás asegurando tu destino de que todo lo que programes siempre va a estar coherentemente elaborado y tú tienes forma de como de comprobarlo. Por eso no es tan recomendable. En la Mac no te recomiendan nunca utilizar herramientas de desarrollo en línea, que hay muchísimas y todas son gratis. Te dicen, estas son un poco más caras para tu sistema, no te las vamos a cobrar con dinero, pero son costosas en tu sistema, pero te permiten la libertad total, no te restringen a que hay 1000 personas conectadas, no te restringen a nada, todo bien, dale.
Pero si ya es entorno desarrollador y tú vas a entrar a pasar a GitHub, a Homebrew, a Somos Rich, a Limonada Triple, a Tank, las que son las que yo he hecho. Están otras que han hecho otros desarrolladores como Ocean Pro, eh, Pro, que me imagino que es de Mac, Grass, que no sé de dónde salió. Hay un montón de terminales que están ahí hechas para fomentar a los diferentes equipos de desarrollo. Y, y en ese entorno es pan de cada día. Es como cuando eres político, te van a amenazar de muerte con un arma de fuego. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, ¿de qué manera ocurre que en un entorno sí existe y en el otro entorno no, si es la misma Mac? Porque tú abres puertas, quitas candados. Llega al punto de que si eres desarrollador necesitas desmontar los marcos y para ello hay que quitar las puertas con las bisagras. Puta, weón. Entonces, no es un tema de que sea seguro o inseguro, es que depende del entorno en el que tú te muevas. Depende de dónde estás nadando. Si estás nadando a oscuras con tiburones, pues uno asume que tienes cancha de tiburón para nadar con tiburones a oscuras. eh, y si no, es porque estás recostado en la playa tomando piña colada, sin alcohol, piña colada, kids. No sé, weón. Y no pasa nada nunca. Sí, como limonada rosada o vodka o mimosa y como esto no sabe a mimosa, a mí me importa una mierda. Es orange punch, pero es mimosa. Ya tuve que salirme un momentito y se me olvidó todo, literalmente todo lo que te estaba diciendo. Así que fuera lo que fuera que te estuviera diciendo, sigamos. Sí, bueno, depende del entorno en el que te muevas, ahora me acordé. Depende del entorno en el que te muevas, depende de cómo lo hagas, pero si estás en modo usuario o modo consumidor, es literalmente imposible. Es literalmente imposible. Y podrás darte cuenta de que las personas que intentan, que tienen estas comunidades anti-Apple, que es para destruir a Apple porque es una maldita porquería, son personas que viven quejándose de la arquitectura de Apple porque no pueden destruirla. Lo que no saben es que todas las arquitecturas digitales son frágiles. Están en corriente continua. Es obvio que, que son frágiles. Depende del entorno de moderador o de desarrollador, pero, pero en modo usuario o modo consumidor es imposible. A veces a uno le meten miedo así por puros comentarios y puros rumores y uno se asusta y queda más inseguro del aparato porque uno tiene miedo que porque realmente esté pasando algo malo. Si la probabilidad a priori de que un programa aleatorio de Argon, la ciudad se llama Argon, porte legítimamente credenciales de Tron es p al cuadrado por menos 10 igual 1 sobre 1024, la autoinformación es que i es igual al logaritmo negativo de 2p en bits. Entonces pasemos a nuestra calculadora un momentito. Fíjate en un detalle y es que 1024 es 2 a la 10. Así que log 2 de 1024, que es igual a 10 directamente, podría ser menos log 2, 1 sobre 1024. Podríamos decirlo como log, pero ¿por qué no me lo muestra como 24? ¿Se lo está asumiendo? Si yo quiero log 2, ¿cómo puedo ponerlo como log 2? Oh my goodness. Ah, aquí está. Ya. Log 2 de 1024 tendría que darme 10 bits. Si solo hay un logaritmo común, pues uno ingresa 1024 log dividido el resultado
que fue tanto, tanto. Entonces, por ejemplo, 1024 log. Vamos cómo funcionaría en otro tipo de calculadora. Claro, es más enredado. Ojalá que tu calculadora tuviera log con variable disponible para el subíndice y para el operador y no solamente el logaritmo tradicional para que no te resulte un entuerto pues, güey, encontrar el resultado. A ver. Entonces el porte legítimo de credenciales de Tron es P. Y todo esto en bits. Entonces volvemos al comienzo, en el cual nuestras oportunidades, nuestras probabilidades de salir con algo, sí, de terminar algún proyecto, son una mierda y estamos llenos de pura mala suerte en las predicciones a futuro, pero en el presente infinito tenemos muchísimo. Bien, no importa, no desesperar. 10 bits de autoinformación, porque vas, o sea, lo primero es que te van a decir como ve a developer.apple.com y ahí vienen tus 10 bits de autoinformación. Como la economía de tus bits, de tu concentración, de tu productividad, de tu conocimiento, habilidad y creatividad para experimentar en esa economía, cómo los distribuyes tú, ni puta idea. Eso pasa en el momento. O sea, finalmente eso solamente lo sabes tú a medida que van pasando los años y te vas acomodando a tu ritmo de productividad. Entonces, de esos 10 bits de autoinformación, un reclamo de identidad raro es muy sorprendente sin una prueba de transferencia. Es decir, no te va a aparecer nadie que pueda decirte que es Tron
himself, you know, nadie te va a decir yo soy el mismísimo Tron. Si no te dicen eso, chao amiguito, nos vemos. Señor oficial de policía, si usted habla muy bonito y todo lo que usted quiera, pero como este astillero de barco me pertenece a mí en el papel y con las llaves, si no vino a arrestarme, pues lárguese o le disparo. Corta. Y el personaje que no es de aquí ni es de allá va a decir, ¿sabe qué? Como mierda, yo me largo cuando se me dé la gana y por eso me largo ya. Y bien, y en esos términos estamos. O sea, I hate my fellow man and he hates me. 10 bits de autoinformación, un reclamo de identidad raro, es muy sorprendente si no hay una prueba de transferencia. O sea, como que cuando aparece Cyrus, pues claro, ya, porque, pero en el fondo, ¿qué, qué raro tiene que el primer discípulo de Tron haya construido su propio planeta en un único circuito para él? ¿Qué raro tiene? O sea, no tiene nada raro, era obvio que iba a pasar eso, así como pasó con Tron, así como pasaría con Beck, aunque Beck tiene amigos y él como que, bueno, ahí como con los vínculos y la cuestión humana, él es un poco más humano. Cyrus quizá está en su viaje, en su parada científica y no ha logrado superar como todos sus triunfos, entonces obviamente cada vez quiere números más grandes y experimentos más grandes y todo eso. Pues así es él. Eh, entonces sí, eso, 10 bits de autoinformación. En todo caso, ya, entonces, bueno, hasta aquí por hoy. Entonces, bueno, nos queda la última sesión de fundamentos matemáticos y luego sí empezamos con programación en C, que pues te adelanto que en términos de sistemas digitales, analógicos, monofásicos, trifásicos, continuos, alternos, la red es un gran sistema operativo y es un gran sistema operativo distribuido. Entonces, eh, como que ahí puedes pensarlo como que es una ciudad donde hay muchas personas que solo tienen una o dos instrucciones y pareciera como que todo el día están trabajando, pero solo tienen una o dos instrucciones o una de las dos instrucciones, ya sea la cero o la uno, y en base a esas instrucciones tienen mil de rutinas que hacen. Entonces hay vínculos, hay estados, hay algunas jerarquías prioritarias, otras jerarquías no tan necesarias, no tan prioritarias, secundarias, no tan útiles. Entonces se les da otra funcionalidad y así como que se va delegando y se va ajustando cada funcionalidad de cada persona porque son personitas. Bueno, así que ahí nos vamos a ver en programación con C después de ese. Pero sí, nos falta una última sesión de matemática y quedaríamos listos. Chao.